Hola, muy buen día, estimados alumnos. En esta ocasión, pues vamos a hacer un repaso sobre el uso de la notación numérica que trabaja nuestro tablero. Recordemos que el tablero está compuesto por un total de 64 casillas, algunas de color más oscuro y en la otra parte pues de color blanco. De esta manera en algunos tableros va a estar de tono café con blanco, puede ser negro con blanco. Las características de los tonos no hay tanto inconveniente, pero por regla general se entiende que es blanco y negro cada lugar. Bien, en el caso del tablero está compuesto por 8 columnas, como en el caso tendríamos aquí la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, la columna G y la columna H. De esa manera es como tenemos el número de columnas de nuestro tablero. Y por lo consiguiente se compone de 8 filas, como está aquí la fila número 1, fila número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, recordemos esa parte muy importante, conocer cuántas filas tenemos y cuántas columnas. Bien, cuando nos referimos a un espacio o lugar, un ejemplo a este, siempre tenemos que analizar sobre la columna en donde se encuentra, que es la columna E, y la fila en que se ubica, que es la fila 5. De esa manera vamos a darle el nombre primero por la letra, es E5. Okay, de esa manera ya ubicamos nuestra casilla E5. Veamos otro ejemplo. En nuestro caso, si una de mis piezas de ajedrez está ubicada en este lugar, de la misma manera voy a observar en qué columna se encuentra y en qué fila se encuentra, y de esa manera ya voy a representarlo. Voy a ponerle que está en la columna G y la fila número 3. De esa forma. Veamos otro ejercicio. Vamos a suponer que mi pieza de ajedrez se localiza en este lugar. Volvemos a lo mismo. Hay que ubicar qué columna es y qué fila es. Y de esa manera ya sabemos que se encuentra en la... Primero va la columna B y la fila número 7. Mi pieza de ajedrez se encuentra en la casilla B7. Bien, estimados alumnos, pues ya vimos cómo se trabaja la colocación de nuestras piezas según la notación numérica, que es lo que tenemos que aprender a manejar, saber cómo se ubican mis piezas de ajedrez. Ya que más adelante pues vamos a utilizar esta técnica de indicar en qué lugar se ubica el caballo, se ubica el alfil, el peón, dependiendo de la pieza de ajedrez. Pero tengo que hacer referencia cada vez que muevo una pieza en qué lugar se ubica la pieza. Veamos ahí. Primero veo la columna, luego veo la fila y sabremos que primero se observa que la columna es la F y la fila es la 5. Puede ser que ahí coloque o haya colocado un peón, posiblemente un alfil, y ya estoy indicando que está en la casilla F5. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio también para que pues no se les olvide cómo podemos posicionar. ¿Sí?
una pieza con la otra. De esta manera vamos a cambiar de lugar. Ahí está. Recordemos, primero va la columna, luego va a ir la fila. Y aquí en este caso voy a indicar que está en la columna C y observamos que está en la misma fila que fue la 5. De esa manera. Supongamos que por alguna razón se va a mover posiblemente un caballo. Ya hemos visto en un momento que una pieza se puede mover de un lado a otro. Ahorita el caballo posiblemente está en C5, pero pudiera decirse que él se movió a otra posición. Y observamos que el caballo se mueve en L en 1, 2, 3 y una casilla hacia arriba o una casilla hacia abajo. Y observemos que aquí primero tengo que identificar cuál es la columna y la fila para que pueda indicar en qué lugar se movió mi caballo. En este caso se movió a la columna E, fila número 6. Y vamos a leer de esa manera. Caballo a E6. De esa manera estamos indicando que hacia ese lugar se ha movido la pieza. Supongamos que no decidí mover mi caballo a ese lugar, sino tomé el caballo y lo moví en este lugar. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero hay que ubicar la columna, posteriormente nuestra fila, y aquí ya podemos observar que está en la columna D, fila número 3. Y podemos mencionar caballo a D3. De esa manera podemos leerlo. Veamos otro ejercicio, pero vamos a referirnos a que tengo mi alfil en un determinado lugar. Y recordemos que el alfil, cuando se desplaza por alguna razón, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo del alfil, se va moviendo entre las casillas que corresponden a su color, ¿sí? Y se mueve en diagonal, dependiendo en dónde se localice. Si mi alfil está en este lugar, pues se va a poder mover hacia la forma diagonal, pero en su color. Claro que si el alfil está en el otro color diferente, su desplazamiento también va a ser en diagonal, pero sobre ese color indicado. ¿Sí? Ahí está. Y supongamos que mi alfil se encuentra en esta posición. Veamos en qué lugar se ubica. Veamos la columna. Ahora observemos la fila. Y se encuentra en la columna C, pero en la fila número 1. Y resulta que de acuerdo a los movimientos que ya hice, pues decidí mover mi alfil hacia, del lugar donde está, hacia esta posición. Veamos entonces hacia dónde se movió ese alfil. Vemos la columna, nuevamente la fila, y mi alfil se movió a la columna H, pero en la fila número 6. Y ahí se diría alfil a H6. De esa manera es como ubicamos la forma de leer nuestras piezas de ajedrez. Si fue un alfil, fue una dama, según. O en su diferencia ya sabemos que nuestros peones se posicionan en la fila número 2 o en la fila número 7, ¿verdad? Como le hemos hecho, fila número 2 o fila número 7 cuando están al principio. Imaginemos que pues ya estamos en la fila número 2, pero entonces cambia la columna, observemos, es la columna B y la fila es la número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a cambiar o vamos a tirar nuestro peón. Vamos a suponer que en este caso se encuentra aquí y lo voy a desplazar 1 y 2 casillas. Recuerden que cuando nuestro peón inicia puede avanzar 2 casillas. ¿En qué columna se encuentra? Sigue en la B,
pero ahora se cambió a la fila número 4. Y se podría leer peón a B4, que quiere decir que se movió de donde estaba, que era la 2, hacia la fila 4. ¿Sí? Bien, pues en resumen, ahí vemos ya la ubicación de nuestras piezas, ya sabemos a qué se refiere con la notación científica o numérica. En este caso se está refiriendo a que pues nosotros ubiquemos la columna y la fila donde se va a colocar esa pieza que ustedes quieren mover, y claro que aquí observemos que está ubicando la casilla. Primero va la columna, recordemos, E, y la fila número 6. Bien, pues en resumen, así es como trabaja nuestro tablero. Espero que se haya quedado muy comprendida esta clase, porque esta va a ser nuestra base, como las tablas de multiplicar en las matemáticas, es la base para expresar sobre qué es y cómo se mueven las piezas en nuestro tablero de ajedrez. ¿Por qué se están anotando a veces los códigos de movimiento de nuestras piezas? Y ahí tenemos un ejemplo muy claro. Hay que saber qué columna y qué fila se está considerando para ubicar la casilla de movimiento de mi pieza. Bien, pues en resumen, esa es nuestra clase del día de hoy. Practíquenla mucho en casita. Recordemos que no necesitamos evidencias de esta actividad, solo queremos que pues ustedes conozcan el movimiento de las piezas de ajedrez, pero ya con valores numéricos, esta notación que se la tienen que aprender por regla general. Eso es todo por hoy. Cuídense mucho, estamos en contacto. Que tengan excelente día.